tal? Me da mucho gusto que continúen con nosotros. Ya llegaron muy lejos. Estamos a la mitad del trayecto y lo que viene es igual de maravilloso que todo lo anterior, así que ánimos. Les comentaba al principio de estos videos que quizá el poema sea, antes que cualquier otra cosa, el relato de una visión de la totalidad. El pasaje que vamos a leer en esta sesión es quizá el pasaje más importante, o el pasaje central del poema, y es justamente el que tiene que ver con dicha visión. Si recuerdan, en los versos anteriores, Sor Juana nos había dicho que el alma estaba posada en un monte imaginario que era muchísimo más alto que los montes naturales, como lo eran el Olimpo o el Monte Atlante, y también era mucho más alto que los montes artificiales construidos por el hombre, como las pirámides de Egipto o la Torre de Babel. Sor Juana, si recuerdan, se extendió bastante en el asunto de las pirámides, porque bueno, era una amante del antiguo Egipto, y por eso el pasaje anterior lleva el nombre de intermezzo o intermedio de las pirámides. Vamos a leer los versos en los que el alma, puesta en ese monte altísimo, contempla la totalidad. Antes de empezar a leer los versos en los que el alma contempla, como les decía, la totalidad, me gustaría aclarar que ese verso 429 en el que vamos a comenzar, pues su ambicioso anhelo, se está refiriendo justamente al alma, al ambicioso anhelo del alma, que está mencionada en el verso 426 de la sesión anterior, donde dice el alma se miró, ¿no? Entonces, pues su ambicioso anhelo es del alma. Pues su ambicioso anhelo, haciendo cumbre de su propio vuelo, en la más eminente, la encumbró parte de su propia mente, de sí tan remontada que creía que a otra nueva región de sí salía, en cuya casi elevación inmensa, gozosa más suspensa pero ufana, y atónita aunque ufana la suprema, de lo sublunar reina soberana, la vista perspicaz, libre de antojos, de sus intelectuales bellos ojos, sin que distancia tema, ni de obstáculo opaco se recele, de que interpuesto algún objeto cele, libre tendió por todo lo criado. Primero que nada, Sor Juana nos indica que el alma está puesta en un lugar tan eminente, es decir, tan alto, de su propia mente, está tan remontada que siente que sale, ¿no?, a otra nueva región, es decir, que se sale de sí misma, está tan alta dentro de sí misma que siente que se sale de su propia mente, el alma. Y con esos versos, Sor Juana parece recordarnos que todo lo que el alma ha visto durante su sueño, el faro de Alejandría, las pirámides de Egipto, la Torre de Babel, el Monte Olimpo, etc., todo eso ha acontecido dentro del espacio sin límites de la mente. No ha sido necesario salir de la mente, de la propia mente, para estar en la cumbre más alta del universo. Antes de que Sor Juana nos refiera a la visión de la totalidad, nos describe como para crear una especie de suspenso las emociones que el alma alberga, ¿no?, ante tremenda visión que se despliega ante sus ojos. Y nos dice que el alma estaba, claro, gozosa por un lado, pero al mismo tiempo está suspensa, es decir, está como en shock, como pasmada. Está al mismo tiempo ufana, es decir, como muy oronda, muy contenta consigo misma, pero también está atónita, es decir, sin habla, ¿no?, con la boquiabierta. Todas esas emociones que parecen tan contradictorias son las que el alma está experimentando ante la visión de la totalidad. Gozosa más suspensa pero ufana, y atónita aunque ufana. Y fíjense cómo le llama Sor Juana al alma en esta parte: la suprema de lo sublunar reina soberana. A ver, aquí sublunar significa lo que está debajo del orbe de la luna.
Si lo recuerdan, si no lo recuerdan, vuelvan al video correspondiente, es el que tiene que ver con los primeros versos del poema. En el sistema tolemaico del universo, que es del que está partiendo Sor Juana para construir el poema, hay encima del orbe terrestre, de la esfera terrestre, hay un primer cielo que es el de la luna. Todo lo que está debajo del orbe de la luna, toda la materia que está debajo de ese primer cielo, es materia corrompible y materia que está informándose una y otra vez. ¿A qué me refiero con esto? A que pues básicamente lo que todos aprendemos en la escuela, eso de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues más o menos eso, ¿no? O sea, los árboles, esta pluma, mis lentes, todo debajo del orbe de la luna es materia que va en algún momento a desintegrarse y a adquirir una forma distinta, se va a transformar. Todo lo que está debajo del orbe de la luna, en ese sentido, es perecedero. En cambio, lo que está encima de ese primer cielo lunar es materia que no se informa una y otra vez, permanece siempre igual a sí misma. Es en ese sentido cercana a lo estático, a lo infinito. Por eso el alma es la reina del ámbito sublunar, porque es la única cosa que está debajo del orbe de la luna que no perece, que no puede morir, que es infinita. Vienen los que yo considero los versos centrales del poema. Pues bien, la suprema de lo sublunar, reina soberana, y vamos a ordenar un poco la sintaxis, libre tendió, ese es el verbo principal, tendió libremente. ¿Y qué tendió? La vista perspicaz de sus intelectuales bellos ojos. ¿Y cómo la tendió? Digamos, es decir, cómo la desplegó sobre esa visión. Pues la desplegó libre de antojos, es decir, libre de anteojos. No crean que antojo de pizza o de hamburguesa, aunque qué rico, pero no, es libre de anteojos, es decir, libre de cualquier cosa que puedan interponerse entre ella y el objeto de su visión. Entonces, bien, el alma tendió la vista de sus hermosos ojos intelectuales por todo lo criado. Cuando Sor Juana dice todo lo criado, es por todo lo creado, por todo cuanto existe, todo cuanto ha sido, es y será. Nos da dos datos muy interesantes al respecto. Primero, es que sin que distancia tema, es decir, todos los objetos que estaban dentro de esa visión, no importa si estaban lejanos o si estaban distantes, todos se veían al mismo nivel. Eso por un lado. Y por otro, ni de obstáculo opaco se recele de que interpuesto algún objeto cele. Es decir, todos los objetos no solo se veían a la misma distancia, sino que a pesar de su opacidad, no se tapaban los unos a los otros. Era una visión tremenda, si se dan cuenta lo que Sor Juana nos está aquí tratando de describir. El universo entero, con todas las cosas que lo componen, se le presenta al alma de la durmiente y se le presenta todo ese cúmulo de cosas de forma simultánea. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró tanto como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto
sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Cuyo inmenso agregado, cúmulo incomprensible, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible, a la comprensión no que entorpecida, con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió cobarde. El inmenso agregado de todo cuanto ha sido, es y será, es decir, de todo lo criado, ¿no? Era un cúmulo, es decir, un conjunto incomprensible que quiso manifestarse como posible a la vista, ¿no? Pero la comprensión, en cambio, está totalmente entorpecida. Primero, por la sobra de objetos, ¿no? Por la cantidad inmensa de objetos que se le presentaron de golpe. Y no solo por la cantidad, sino también por la grandeza de cada uno de ellos. Es decir, su potencia está excedida, es decir, está rebasada por la grandeza de cada uno de esos objetos, y ella misma está entorpecida por la sobra de objetos, por la cantidad inmensa de objetos que se le presentaron, como les decía, de golpe. Por esa razón, la comprensión o el entendimiento, pues retrocedió cobarde. Yo creo que el pasaje que viene es el más difícil de todo el poema. Y uno dice, ¿qué? Pero ya había estado bastante difícil, ¿no? Pues no, eso está más complicado. Pero bueno, yo les aseguro que vamos a salir airosos si encontramos la forma correcta de descifrar el siguiente laberinto sintáctico. Como el alma, como la comprensión del alma está absolutamente embrutecida por esta visión de la totalidad, pues es natural que también el poema, como el alma, se confunda. Yo voy a leer de corrido una gran cantidad de versos y luego los vamos a ir desentrañando poco a poco. Si no lo leo completo, todo el pasaje que sigue, siento que vamos a perder esta como noción de continuidad que tiene todo lo que viene. Tanto no del osado presupuesto revocó la intención arrepentida, la vista que intentó descomedida en vano hacer alarde contra objeto que excede en excelencia las líneas visuales, contra el sol digo cuerpo luminoso, cuyos rayos castigos son fogoso, que fuerzas desiguales despreciando castigan rayo a rayo, el confiado antes atrevido y ya llorado ensayo, necia experiencia que costosa tanto, fue que Ícaro ya su propio llanto lo anegó enternecido, como el entendimiento aquí vencido, no menos de la inmensa muchedumbre, de tanta maquinosa pesadumbre, de diversas especies conglobado, esférico compuesto, que de las cualidades de cada cual se dio tan asombrado, que entre la copia puesto, pobre con ella en las neutralidades, de un mar de asombros la elección confusa, equívoco las ondas zozobraba, y por mirarlo todo nada había, ni discernir podía, bota la facultad intelectiva, en tanta tan difusa, incomprensible especie que miraba, desde el un eje en que librada estriba la máquina voluble de la esfera al contrapuesto polo, las partes ya no sólo que al universo todo considera, serle perficionantes, a su ornato no más pertenecientes, mas ni aun las que integrantes, miembros son de su cuerpo dilatado, proporcionadamente competentes. A ver, todo lo que acabamos de leer, que parece y es sumamente complejo y largo, podemos empezar a hallarle el sentido si entendemos que no es sino una extensión muy barroquizada, si se quiere, de lo que Sor Juana acaba de decir en pocos versos en el pasaje anterior, que dijo que la vista puede ver, aunque temerariamente, la visión de la totalidad,
pero el entendimiento no. El entendimiento sí retrocede y de plano no puede ni con la sobra o el exceso de objetos, pero tampoco puede con las cualidades de cada uno de ellos. Eso es justamente lo que acabamos de leer. O sea, esa es la idea. Ahora, lo importante aquí va a ser que identifiquemos la oración principal. O sea, lo que les voy a leer es la primera parte de la oración vertebral de este pasaje. Todo lo que no lea yo debe ir entre paréntesis. Tanto no del osado presupuesto revocó la intención arrepentida la vista, como el entendimiento se dio tan asombrado que entre la copia puesto equívoco las ondas zozobraba y por mirarlo todo nada había. Si se dan cuenta, están muy distanciados los elementos de esta oración principal. Pero una vez que ya los identificamos, podemos reconstruir el periodo. ¿Y qué dice el periodo? Pues bueno, la vista no revocó, es decir, no hizo retroceder arrepentida tanto la intención del osado presupuesto, es decir, del presupuesto de mirar el espectáculo cósmico que se le ofrecía, como el entendimiento se dio de esa misma osadía, es decir, la vista no retrocedió tanto ante la vastedad del universo como si se vio el entendimiento. Y ese entendimiento está como, pues está tan asombrado, ¿no? Que entre la copia puesto, y si recuerdan ya habíamos dicho que copia significa abundancia, ¿no? Equívoco las ondas zozobraba y por mirarlo todo nada había. Es decir, el entendimiento está puesto en medio de un mar abundante de objetos en el que está naufragando equívocamente. Equívoco las ondas zozobraba y por querer mirarlo todo no alcanzaba a ver ninguno de esos objetos y por mirarlo todo nada vía o veía. A ver, y ahora vamos con los paréntesis. El primero de ellos iría desde el verso 456 a partir de que intentó descomedida y cerraría en el verso 468 con lo anegó enternecido. ¿Y qué dice ese paréntesis? Ese paréntesis va a hablarnos únicamente de la vista. Para entenderlo, quizás sea necesario recordar rápidamente la historia de Ícaro, que yo creo que todos ustedes conocen muy bien, ¿no? Ícaro, pues que tenía estas alas que le había construido su padre Dédalo, que había fabricado su padre Dédalo, hechas principalmente, bueno, estaban unidas las plumas de esas alas con cera. De tanto acercarse al sol, la cera se derrite e Ícaro cae fulminado en el mar, ¿no? Donde finalmente pues perece. El mar donde Ícaro cae pues recibe el nombre de mar Icario en honor a pues a este personaje fallecido, fulminado por su ambición de acercarse demasiado al sol. Eso es lo que le va a ocurrir a la vista. La vista intentó hacer alarde, es decir, intentó presumir mirando directamente al sol, ¿no? Y el sol es un cuerpo luminoso cuyos rayos son un castigo al que no le importan las fuerzas desiguales, es decir, no le importa qué tan fuerte o qué tan débil seas, el sol castiga a todos los atrevimientos por igual como este de la vista. Y entonces la vista, que antes se había atrevido al sol confiada o temerariamente, ¿no? El confiado, y antes atrevido ensayo, pues ahora llora, ¿no? La vista que antes se atrevió a mirar al sol, ahora está llorando. Y vemos que esa necia o tonta experiencia, pues le salió cara, porque la vemos ya transformada en un Ícaro. Ícaro ya, pero ese Ícaro no se ahoga como el de la mitología entre las ondas del mar. Este Ícaro, que es la vista atrevida, que se atrevió, valga la redundancia, a ver al sol, se ahoga en su propio llanto. Ícaro ya su propio llanto
lo anegó, lo ahogó, enternecido. Segundo paréntesis, tiene que ver con el entendimiento. Iría desde el verso 469 a partir de aquí vencido y cerraría en el verso 475 después de cada cual. ¿Qué pasa con el entendimiento? Pues está derrotado por la muchedumbre, ¿no?, de los objetos que se le presentan, ¿no?, en esta maquinosa, es decir, aparatosa pesadumbre del cosmos, en el que hay un montón de diversidad de especies conglobadas, ¿no?, y que todas juntas componen esta esfera del todo. Entonces está completamente aturdido, está vencido por la cantidad de objetos que componen la totalidad de la esfera. Pero no solo eso, además está vencido por las cualidades de cada cual. Si se dan cuenta, son cosas que Sor Juana ya dijo antes, pero ahora las reitera. No solo es lo mucho, sino lo complejo de cada uno de esos objetos. A ver, el tercer paréntesis es este que dice: pobre con ella en las neutralidades de un mar de asombros la elección confusa. Para entender eso hay que tomar en cuenta los versos que están antes, de los cuales ya hablamos, en los que se dice que el entendimiento está asombrado porque está puesto entre la copia, entre una desmesurada copia que habíamos dicho que era abundancia. Entonces, frente a esa copia, frente a esa abundancia, la elección, la capacidad de elegir del entendimiento, pues se ve pobre. A eso se refieren las palabras pobre con ella. O sea, frente a esa abundancia, la elección se ve desvalida. ¿Y cómo está? Pues está confusa en medio de las neutralidades, es decir, de las indecisiones de un mar de asombros. Si se dan cuenta, es de nuevo una reiteración de lo ya dicho. El entendimiento, como está puesto entre una cantidad de objetos desmesurada, no haya para dónde voltear. Pues es lo mismo que nos está diciendo aquí Sor Juana. A ver, continuemos, a pesar de estar casi tan confundidos como la pobre elección del entendimiento del poema. Pues bien, el entendimiento, a diferencia de la vista, que como ya vimos, sí se había atrevido a ver el sol, bueno, así le fue, ¿no? El entendimiento se dio, ¿no?, y se vio completamente asombrado en medio de esta abundancia. Y estaba, digamos, naufragando, zozobrando en este mar metafórico, y por mirarlo todo nada había. Ahora, tampoco podía discernir, es decir, tampoco podía diferenciar unas cosas de otras. ¿Por qué? Y vamos con el cuarto paréntesis. Bota la facultad intelectiva en tanta tan difusa, incomprensible especie que miraba. Bota quiere decir embotada, atontada. Así como su elección estaba incapaz de elegir, la facultad intelectiva también estaba bota, es decir, embotada, entorpecida, ¿no?, en medio de tanta y tan difusa especie que miraba. Y bueno, es que no era para menos, lo estaba viendo todo lo que compone la esfera del cosmos, desde el un eje en que librada estriba la máquina voluble de la esfera, ¿no?, al contrapuesto polo. Como estaba viendo la esfera de polo a polo, pues obviamente estaba bota la facultad intelectiva o embotada. Entonces, ¿quién no podía discernir el entendimiento? Pues no podía discernir entre dos cosas, entre las partes perficionantes o perfeccionantes del universo, de las partes que son integrantes. En la filosofía escolástica, los objetos tienen partes integrantes y tienen partes perficionantes. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno,
Las partes integrantes son aquellas que son esenciales al objeto y que constituyen, digámoslo así, su estructura fundamental, mientras que las perficionantes o perfeccionantes, ¿no?, son aquellas que no son sustanciales para el objeto, que solo sirven para su adorno. Es decir, que si se las pones o si se las quitas, el objeto no deja de ser pues el objeto en cuestión. Podríamos usar como ejemplo este estuche de lápices, ¿no? Digamos que las partes integrantes del estuche pues serían pues la tapita y la base. Sin ellas el estuche no es. Las partes perfeccionantes, que solo sirven como a su ornato, serían los lápices. Yo le puedo sacar todos los lápices y el estuche sigue siendo el estuche. Le puedo meter otros lápices y tampoco importa, porque el estuche sigue siendo el estuche. Integrantes, perfeccionantes, ¿no?, o perficionantes. Perdonen lo prosaico del ejemplo, pero es lo que tengo a la mano. Pues bien, el entendimiento ve aquella máquina voluble de la esfera y no puede ni siquiera distinguir sus grandes partes, es decir, sus partes integrantes, pues mucho menos puede distinguir las pequeñas, es decir, las perfeccionantes, las que solo tienen que ver con el ornato o con el adorno. Entonces ya no puede discernir las partes que al universo todo considera serle perficionantes, a su ornato nomás pertenecientes, mas ni aun las que integrantes, miembros son de su cuerpo dilatado, proporcionadamente competentes. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Yo espero que haya quedado más o menos claro. Este pasaje, como les digo, es el más difícil del poema. Si les quedó alguna duda, si quieren hacer algún comentario, pues recuerden dejarlo aquí abajo. Nos vemos muy pronto en una sesión de lectura mucho menos dificultosa de El primero sueño de Sor Juana. Hasta luego.